antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una hora con la historia, una hora con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bueno, pues bien, tirandillo. Yo, como siempre le digo, me gustaría, antes de meternos en materia en el episodio de hoy, hablar de esas reflexiones que usted recoge en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. ¿Qué destacamos esta semana, don Pío? Bueno, vamos a hablar de unas cuantas cosas porque en realidad son historia en acto, ¿no? Tengo que decir que para los que miren el blog habitualmente, que he suspendido temporalmente los comentarios porque me estaban ocupando demasiado tiempo atenderlos. Y por otra parte, la verdad es que muy pocas veces trataban los temas de la entrada del blog, ¿no? Sino que solían caer en discusiones irrelevantes. Y por supuesto no siempre era así. Hay algunos comentaristas realmente buenos, pero la impresión general no lo es. Y también por motivos de tiempo pues voy a suspender, salvo casos particulares, los envíos del enlace del blog, que hacía rutinariamente a unas 300 personas. Es posible que muchos no tuvieran interés en recibirlo y de todas maneras conocen perfectamente cómo abrir el blog, con www.piomoa.es o con simplemente Más España y Más Democracia. Sobre este programa quería decir también que bueno, es un programa, como diríamos, es un programa muy distinto de los programas habituales, porque casi todos los programas de historia en Internet son más bien de curiosidades históricas, ¿no? Y en lo que se refiere a España, suelen tener un toque, a veces patriotero, pero casi siempre denigratorio. Y Una hora con la historia, pues se enfoca tanto el pasado como el presente, en lo que el presente tiene de historia-nación, y aborda el pasado en relación con la actualidad, no como relatos sin apenas análisis. Ahora, basándonos en el libro Los mitos del franquismo, como saben nuestros oyentes, pues emprendemos la clarificación histórica y política de aquel régimen, porque precisamente en su clarificación o falsificación se encuentra la raíz de los principales problemas de hoy. Y por ello es un programa único, que por desgracia funciona todavía a un nivel un tanto marginal. Mejorar esta situación depende de la actividad de sus oyentes, en el doble sentido de sostenerlo económicamente, que siempre andamos un poco a rastras en esto, y sobre todo de difundirlo. Aparte de sus oyentes directos en radio o por otros medios, Una hora con la historia sale en YouTube también, gracias a la valiosa colaboración de Álvaro, uno de nuestros oyentes activos, ¿no? Y un modo excelente de aumentar su difusión consiste en hacerlo llegar a amigos y enemigos, aunque se molesten, enlazando las sesiones de YouTube en las redes sociales, en el correo, etcétera. Porque no hay nada más pernicioso que aceptar la marginalidad y contentarse con un círculo más o menos amplio de afines, que ya están de acuerdo y que muchas veces no se interesan porque consideran que ya lo saben, ¿no? Y por eso animamos desde aquí a romper las barreras del gueto en que se pretende encerrar este programa y este mismo blog. Y dicho esto, pues vamos al tema. No, al vamos episodio al tema. Al episodio. La situación actual. Es un problema muy serio porque hemos llegado a una situación en la que queda poco por decir. Realmente no hay mucho más que decir sobre esta situación a la que se ha llegado después de un largo proceso de degradación política desde hace ya varias décadas, porque se ha abierto la posibilidad democrática, entre comillas, de la disolución de una España
que está ya muy tocada por varias décadas de corrosión de su unidad y de corrosión de una democracia que actualmente está extremadamente falseada, con leyes de tipo soviético prácticamente, ¿no? Solo queda por ver si habrá una reacción a la altura del desafío que impida esa posibilidad y de paso a una regeneración. Esto es lo que queda por ver. Vamos a ver si entre todos nos movemos e impedimos este desenlace que en definitiva podría llegar de nuevo a la violencia, y es preferible derribar este proceso antes de llegar a eso. Al respecto de un aspecto de la degradación que me viene preocupando desde hace bastante tiempo es el carácter cipayo que ha adquirido el ejército. Hace 41 años llegaba al poder el partido que se decía de los 100 años de honradez. Es decir, el partido más corrupto y más demagógico que ha tenido que sufrir España en un siglo y medio. Ese partido enseguida abrió la verja de Gibraltar, aunque ya el PP tenía previsto, la UCD tenía previsto abrirlo. Abrió la verja para convertir la colonia en un emporio de negocios opacos y corruptores. Declaró la guerra a Montesquieu, es decir, a la separación de poderes, lo cual significaba un verdadero golpe de Estado a la democracia, un golpe en el que colabora enseguida el PP. El PP primero lo denunció un poquito y de a continuación colaboró, entró en el juego, de repartirse el poder judicial entre los partidos, ¿no? Este partido empezó a sembrar la corrupción en cuanto tocaba, en todo lo que tocaba, y engordó la falsificación de la historia, empezando por la historia del propio PSOE, que por desgracia era y sigue siendo desconocida para la inmensa mayoría, y falsificándola por otra parte contra el franquismo. Una de sus peores fechorías fue la de meter al país en la OTAN, que ya estaba previsto también por la OCDE, por la derecha. La OTAN es un organismo que no protege a España de nada, entre otras cosas porque España no necesita para nada esa protección, y en cambio sí protege a quienes nos amenazan, protege a una tiranía vecina, o sea, Marruecos, con aspiraciones de imitar a Inglaterra, con Ceuta y Melilla, y también con las Canarias, si pueden. No hay que olvidar que la OTAN ha llevado a cabo una serie de agresiones militares y numerosos crímenes de guerra que han destruido países enteros, han provocado guerras civiles con cientos de miles de muertos y millones de desplazados, sobre lo cual nadie ha dado ninguna explicación. Al parecer la OTAN tiene derecho a hacer esas cosas, ¿no? Y en esos actos han hecho intervenir a España los repugnantes gobiernos desde entonces. Claro. Y ahora la potencia que invade nuestro territorio, es decir, Inglaterra, también USA, lógicamente, sobre todo USA, pues ha ordenado a sus lacayos españoles involucrarse en la guerra de Ucrania, que hubiera podido evitarse fácilmente con la neutralidad del país. Y además, cuando España no tiene ningún conflicto con Rusia, y sí los tiene con los países dirigentes de la OTAN, los dos países dirigentes de la OTAN, por cuenta de los cuales ha participado en acciones criminales, la más notoria, la de Libia. Recordemos que en Libia fue, un poco por chulería, no se sabe muy bien por qué, fue derrocado y asesinado Gaddafi, con el pretexto de que era un dictador. Bueno, aquí tenemos a nuestros demócratas marroquíes, ¿no?, protegidos por la OTAN. Y a partir de ahí se creó una guerra civil, unas matanzas terribles, unas emigraciones tremendas para Europa, que desde luego no auguran nada nuevo para nuestros países, ¿no? U otra intervención, la de Irak. Fue muy importante, especialmente importante para España, a pesar de que España no mandara tropas en aquel momento, en el momento inicial, pero su implicación con la invasión de USA, con el pretexto, recordemos, de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron, y sobre lo que no ha habido ninguna explicación, ni excusa, ni nada, ¿no? Bueno, pues la implicación
de España, por cuenta de Aznar, repercutió en la victoria electoral de Zapatero. Y esta victoria de Zapatero inauguró un periodo de involución que ha degradado profundamente la democracia en España y la propia unidad nacional. Recordemos también que ya cuando Aznar condenó el 18 de julio, pues ya empezaron las cosas a ir muy mal. El influjo corruptor de la OTAN y del PP-PSOE se manifiesta en un ejército español cipayo. Cipayos eran los ejércitos que mantenía Inglaterra en la India al servicio de los intereses ingleses, claro, lógicamente. Pues este ejército español, que hoy día tiene ese carácter cipayo, está inmerso en operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en idioma ajeno. Esto hay que denunciarlo porque nadie lo quiere denunciar. Hace poco vimos incluso en una ceremonia militar a un coronel del ejército español, entre comillas, cantando, en fin, unas canciones, unos himnos useños norteamericanos. Es quizá este ejército el sector del Estado más servil y más colonizado. Y estas son evidencias para quien quiera simplemente abrir los ojos, que parece que hay una especie de ceguera voluntaria por parte de muchísimos, ¿no? Pero hoy por hoy no hay un solo partido que se plantee seriamente la salida de la OTAN y la vuelta a la mejor tradición española en política exterior, que es la neutralidad en conflictos que en el mejor de los casos no nos interesan y en el peor nos arrastran a guerras y crímenes de guerra, como ya ha ocurrido. La decadencia moral e intelectual del país se refleja en esa carencia de política exterior propia. Así que alguien tiene que llamar la atención sobre ella, ya que se intenta hacer un silencio generalizado. Incidentalmente diré que cuando Vox ha dicho que quería ampliar la protección de la OTAN a Ceuta y Melilla, solo demostraba un fallo de sentido de la historia y de las realidades políticas actuales. O sea, si la OTAN no protege a Ceuta y Melilla, y si los gobiernos que nos metieron en la OTAN lo aceptan, es porque unos y otros consideran que antes o después Ceuta y Melilla debe ser entregada a Marruecos, a la democracia marroquí. Este fallo debe corregirse, debe corregirlo Vox si quiere ser una alternativa real a la política basura en la que llevamos enfangados tantos años. En fin, otros temas así, pues, en fin, las cosas que hemos estado viendo en estos años, ¿no? O sea, lo más terrible en la profanación de la tumba de Franco, que tiene un contenido simbólico absolutamente espectacular, ¿no? Pues lo más terrible no fue la acción de la mafia liberticida, socialista, comunista, separatista, más un tribunal supremo corrupto, sino la no acción colaboradora de sus auxiliares del PP, del grupo farisaico de los obispos y de los monárquicos. Parece que a todos les ha afectado una especie de pulsión suicida, como en el 31. Estos delitos termina pagándolos la sociedad. También creo que Vox ha cometido un error al hablar solo en sordina de la cuestión de Franco. La cuestión de Franco es la cuestión clave de la democracia y de la subsistencia de España. Es preciso verlo a tiempo y es muy fácil de defender. ¿Por qué el antifranquismo exige la anulación de las libertades? ¿Por qué su versión de la historia necesita una ley soviética para sostenerse? Porque es así. La democracia viene del franquismo, no podía venir del antifranquismo de ninguna de las maneras, porque el antifranquismo nunca fue democrático, fue todo lo contrario. Claro. Y esto, por ejemplo, lo vemos en hechos un poco grotescos, como ahora que quieren aplicar la ley de memoria antidemocrática a alguien que salió con la bandera, con el águila de San Juan. Vamos a ver, la bandera, con el escudo con el águila de San Juan, es el escudo constitucional. Claro. Con ese escudo se hizo la Constitución, lo cual revela muy bien de dónde viene la democracia. Y revela también por qué todos ellos han intentado negarlo u ocultarlo. En fin, todas estas cosas hay que decirlas. Hay que decirlas porque casi nadie la quiere decir.
Voy a comentar otro aspecto, que es el de Ricardo de la Cierva. Como he señalado muchas veces, Ricardo de la Cierva es, como historiador, muy superior a sus adversarios, que presumían de científicos, como Tusell, decía que hacía historia científica, en la cual vaticinaba la duración indefinida de la Unión Soviética, muy poco antes de que la Unión Soviética se viniera abajo, ¿no? En fin, la ciencia de esta gente es así. Por no hablar de las decenas de historiadores profesionales, entre comillas, repletos de metodología que les llevaba a mantener los disparates más evidentes, ¿no? Empezando por el enorme disparate de pretender que el Frente Popular representaba la libertad y la democracia. Todo ello no quiere decir que yo comparta los planteamientos generales de Ricardo de la Cierva, en particular con su visión católica del franquismo, de la guerra civil y más en general de la historia de España, que a mí me parece una identificación excesiva religioso-política. La Iglesia ha tenido una gran parte en la historia de España, esto es indiscutible. Es más, sin la defensa del catolicismo por España en el siglo XVI, pues es muy posible que el protestantismo se hubiera impuesto en toda Europa. Pero el catolicismo no es una política, es una religión universalista, y que además nunca, desde San Hermenegildo, dio especial prioridad a la unidad de España, aunque en general jugara a favor de la unidad, pero no siempre. Hablo de Hermenegildo porque quien estaba construyendo la nación española por primera vez, es decir, dando un estado propio a una comunidad cultural ya bastante afincada, como era España entonces, pues fue Leovigildo. Y Hermenegildo, en nombre del catolicismo, se rebeló contra él y se alió con los suevos y estuvo a punto de impedir la formación del Estado Nacional, o sea, de España como nación. El franquismo, bueno, esto es un ejemplo. Quien lea mi libro sobre la Reconquista notará cómo en ocasiones la Iglesia jugó a favor de la separación, de la disgregación de España, como, bueno, Portugal es un caso evidente de ello, ¿no? El franquismo creo que cometió un error de fondo al declararse católico, no solo confesionalmente. Claro, hay países protestantes que son confesionalmente protestantes, ¿no? Porque no iba a ser España un país confesionalmente católico. No, pero es que además no solo era confesional, sino también políticamente. Y cuando el Vaticano decidió acabar con aquello, pues las familias franquistas entraron en descomposición progresiva. La Iglesia, además, y esto es incluso más grave, no desempeñó un papel neutral, diciendo, bueno, ustedes son un régimen, de acuerdo, y nosotros somos la Iglesia, cada uno por su lado, más o menos, aunque tiene que haber siempre relaciones, ¿no? Sino que en gran medida se convirtió en hostil al régimen de Franco, hostil y provocador, al régimen que la había salvado del exterminio. Quiero recordar esto porque nunca se recuerda y hay que recordarlo. La Iglesia favoreció los separatismos, favoreció el terrorismo de la ETA, favoreció los movimientos comunistas en un empeño irresponsable que pudo haber terminado en golpismo o en vuelta a un caos republicano. Ya hemos dicho muchas veces que el problema que se planteaba a partir del Vaticano II era una evolución que solo podía ser a una democracia de estilo europeo, con muchas particularidades, eso sí, pero que no podía ser otra cosa porque el régimen, sus familias estaban, como digo, en descomposición, peleadas entre ellas, cada vez más peleadas entre ellas y además dentro de cada una de ellas, ¿no? Bueno, sí, y que lo que se planteaba, como digo, era una evolución que había que llevar de manera controlada, evitando volver a algo así como a la República, ¿no? Bueno, pues si esto se consiguió, se debió al clima social creado por el régimen, a los éxitos económicos y al prestigio de Franco hasta el final. De la Cierva ha analizado la penetración de diversas ideologías, y de la masonería y el marxismo en la Iglesia, pero el problema real es por qué aquello fue posible. Digamos que la Iglesia española de Trento no era la del Vaticano II en cuanto a fuerza espiritual e intelectual.
la Iglesia española en el Vaticano II. En Trento fue definitiva, fue decisiva, Claro. pero la influencia de la Iglesia española en el Vaticano II fue nula, o prácticamente nula. Bueno, de la Cierva, y creo que casi ningún otro historiador, ha llevado a valorar en toda su importancia las consecuencias históricas del Vaticano II para España. Tampoco se ha dado la importancia debida al papel democristiano en el auge de unos separatismos que parecían casi extinguidos. Porque también, lo recuerdo porque nadie lo quiere recordarlo, resulta que la OCDE y luego el PP pues eran de ideología fundamentalmente democristiana, y también lo eran los jefes de los separatismos vasco y catalán. Y señalemos, finalmente, cómo unos historiadores muy inferiores a Ricardo de la Cierva lograron erradicarle de la universidad. Este es otro fenómeno importante. Eso de erradicarle de la universidad se jactaba una profesorzuela una vez en la televisión, ¿no? Y cómo una derecha envilecida que quería engañar a la gente sobre su propio origen, pues se sumó del modo más rastrero a la persecución y al descrédito de un historiador mucho más respetuoso con la verdad que el coro de científicos y profesionales metodológicos que lo erradicaron. O sea, los peores han expulsado a los mejores y así han venido siendo las cosas. Bueno, diré algunas palabras más sobre algún libro mío. La Segunda República, pues la verdad es que plantea problemas historiográficos hasta ahora poco o mal resueltos. Lo digo porque casi siempre las historias que se hacen en España pues exponen hechos, pero no plantean problemas, y la verdad es que la historia plantea enormes problemas constantemente, ¿no? Esto lo decía Stanley Payne. Dice, hombre, lo que está produciendo la Universidad Española en historia es, pues, ¿qué diré?, tópicos y más tópicos y estudios que son en gran parte innecesarios o que están muy sesgados, ¿no?, ideológicamente. Pues algunos problemas fueron la razón de la quiebra monárquica. ¿Por qué la monarquía quebró de aquella manera? Se han dado muchas pequeñas explicaciones, pero la principal no se ha dado. Eso lo he abordado en mi libro sobre la Segunda República, ¿no? Otro tema es si la República fue un régimen legítimo, si fue más determinante el papel de Azaña o el de Alcalá Zamora. Esto es muy importante y lo he tratado en el libro, porque Azaña ha pasado por ser la encarnación de la República, pero más bien lo fue Alcalá Zamora. Se plantear si duró hasta las elecciones del 36 o hasta abril del 39. Esto es también un problema crucial. No es lo mismo decir que duró hasta las elecciones del 36 y fue sustituido por el régimen de Frente Popular, o si bien hubo un bando republicano hasta el final de la guerra, que es lo que sostiene prácticamente todo el mundo, de una manera absurda. El problema de si fue legítimo el alzamiento del 18 de julio. Esto sigue teniendo mucha importancia porque el PP lo niega, claro. El PP lo ha condenado. El problema de si el Frente Popular fue el desarrollo lógico de la República o fue el destructor de la República. El problema de si el PSOE tuvo el papel clave en el destino republicano o si el sector moderado del PSOE tuvo alguna oportunidad real, porque hubo un sector moderado, el de Besteiro, y en fin, así otras cuestiones. Insisto en que una historiografía seria tiene que pasar de la descripción de los hechos al análisis de los hechos, a las conclusiones y a los problemas. Otro aspecto en cuanto a esta historiografía un poco floja, pues se percibe claramente cuando se analizan los siglos XVI y mitad del XVII, o sea, los siglos de hegemonía española en Europa, y esto presenta un problema que lo expuso muy bien Julián Marías contra las incoherencias de la leyenda negra, según las cuales España era un país prácticamente inútil y retrógrado y oscurantista, y cómo entonces pudo ser hegemónico durante tanto tiempo, ¿no? Esto lo planteé yo también de otra manera. Dice, ¿cómo un país, España,
que no era el más rico ni el más poblado de Europa Occidental, pudo alcanzar tal preponderancia durante tanto tiempo, frente a tantos enemigos, varios de ellos más poderosos materialmente que la propia España. Este es un problema muy interesante y hay que plantearlo como tal, como problema, para tratar de encontrar una explicación y no simplemente, pues qué sé yo, invocar las grandes hazañas españolas, que los fueron, ¿no? Pero hay que ver cómo fue posible aquello, ¿no? Pues a responder a esta cuestión he dedicado Hegemonía española y comienzo de la era europea. El enfoque es nuevo en 3 sentidos. Al abordar las razones de un éxito tan improbable, o sea, el Imperio Otomano era mucho más fuerte que España, Francia era mucho más fuerte en riqueza y en población que España, además se aliaron entre ellos, en fin, por no hablar de la división del imperio por los protestantes, etcétera, ¿no? Bueno, pues, como digo, en 3 sentidos. En primero, al abordar las razones de un éxito tan improbable, desde un punto de vista puramente racional, al situarlo en un periodo radicalmente nuevo en la historia humana, porque se abre entonces la era europea y se abre entonces la comunicación entre todos los continentes y las culturas y civilizaciones humanas, que hasta entonces estaban en gran parte aisladas unas de otras. Y en tercer lugar, al empujar al asunto implícito de la decadencia. O sea, España entró en decadencia de una manera evidente. Y ello entraña el siguiente problema, el de si esta decadencia podría ser reversible. Porque no solo el siglo XVIII fue muy decadente para España en el aspecto político y cultural, no en todos los aspectos, porque el imperio continuó agrandándose, hubo grandes victorias navales, en fin, empezando por la de Cartagena de Indias, pero a pesar de todo si lo comparamos con la etapa anterior de los Austrias, fue de decadencia, y si lo comparamos con el auge de la Ilustración francesa, inglesa y alemana, pues también fue decadente. Y luego, después de la invasión napoleónica, ya España se convierte en una potencia de tercera clase, y hasta hoy, con la excepción parcial del franquismo, que es lo que estamos tratando de clarificar en este programa. Con lo cual pasamos a este tema. Muy bien. Digamos que el franquismo es un régimen muy desconcertante. Ha desconcertado a casi todos los, a casi todos los políticos, quiero decir, todos los analistas políticos. Y claro, decíamos que el franquismo a veces se presenta como un régimen sin partidos, no fue nada de eso, o de un solo partido, tampoco fue eso, o de democracia orgánica, que nunca funcionó como tal, o católico, o autoritario, o dependiente en absoluto de la personalidad de Franco, o si era un régimen fascista o falangista, etcétera, ¿no? Estas presunciones, pues todo tienen algo de verdad, pero merecen cierto análisis porque se puede desarrollar a partir de mi libro Los mitos del franquismo, y que es lo que estamos tratando aquí precisamente, ¿no? Estábamos viendo cómo, analizando un poco las fuerzas, partidos o familias principales del régimen, nos habíamos detenido antes de llegar a los católicos, al sector católico, que el régimen terminó definiéndose como católico, y a la jerarquía eclesiástica. La Iglesia admite casi cualquier régimen siempre que no hostigue la religión y que evite el totalitarismo. Bajo la República, la Iglesia respetó la legalidad y apoyó a la posibilista CEDA. Posibilista en el sentido que la CEDA decía, bueno, no somos republicanos de convicción, pero esto es lo que hay y nos vamos a adaptar y a respetarlo, cosa que no hizo el PSOE en ningún momento, ¿no? Y pese a que la izquierda en el primer bienio no respetó a la Iglesia
y con su política, que no era laica sino anticatólica, pues trató de reducir al clero a una ciudadanía de segunda y a la miseria. Les prohibió a la Iglesia incluso la beneficencia, por influencia de Azaña particularmente. El anticristianismo del Frente Popular se tradujo en constantes ultrajes, agresiones e incendios, y desde julio del 36 en persecución exterminadora, buscando erradicar la cultura cristiana y aniquilar a sus representantes, a menudo entre torturas sádicas. Esta fue la realidad. Para los católicos, la conmoción había sido terrible y provocado una reacción de fervor religioso, a veces extremado, pero digamos que era muy lógico. Realmente la paciencia de los católicos y de la Iglesia en general había sido casi increíble, ¿no? En los primeros meses de la guerra, la jerarquía eclesiástica evitó comprometerse de manera abierta con los nacionales, pero conforme la persecución hacía estragos, pues identificarse con ellos se hizo forzoso y casi unánime. No del todo unánime, pero casi. En agosto de 1937, el episcopado difundió por todo el mundo una carta pastoral denunciando la matanza. La firmaron los obispos, con las excepciones significativas del de Vitoria, o sea, Mújica, el cual se había adelantado, sin embargo, al exaltar la guerra como una cruzada, y el de Tarragona, el cardenal Vidal y Barraquer, quien elogió la carta, pero dijo temer que se diera interpretación política y que enconara aún más la persecución. O sea, Vidal era consciente de que los nacionales estaban salvando a la Iglesia, pero quiso distanciarse de ellos porque políticamente, él sí era muy político, pues sentía afinidad con el separatismo catalán. Y Companys, que conocía las simpatías de Vidal, pues le había librado de la muerte cuando le detuvieron los anarquistas y le había arreglado el viaje a Roma, en donde estuvo intrigando contra los nacionales. En cambio, nadie parece haberse ocupado de su obispo auxiliar, Manuel Borrás, que fue detenido en la misma operación con Companys y asesinado, parece incluso fue quemado vivo, ¿no? A Vidal y a Mújica el régimen ya les impidió la vuelta a España, lo cual me parece que no se puede acusar ahí de injusticia ni nada por el estilo a esa decisión, ¿no? Con la victoria el régimen se declaró confesional. Hay que decir que en un principio Franco y los jefes militares no tenían la menor intención de hacer confesional al Estado, pero la presión de los carlistas y de la jerarquía eclesiástica, así como la impresión por el exterminio anticatólico, le hicieron cambiar de intención. Hubo una querella semioculta y permanente entre el episcopado y la Falange en los años 40, que, bueno, siempre la Falange llevó las de perder en general, ¿no? Bueno, pues digamos que Franco otorgó a la jerarquía eclesiástica unos abultados privilegios en la enseñanza, en los medios de comunicación, le permitió organizaciones particulares tipo Acción Católica, grupos juveniles y obreros, etcétera, lo cual no evitó serias dificultades para llegar a un nuevo concordato con el Vaticano, que solo se firmó en 1953, es decir, bastante después del final de la Guerra Civil, o sea, 14 años después. Este concordato concedía al jefe del Estado la facultad de proponer a Roma el nombramiento de obispos. La Iglesia dispuso entonces de medios intelectuales y de propaganda muy poderosos y en precaria armonía con los de la Falange. Siempre hubo, como digo, una tensión muy fuerte entre unos y otros. La Falange no deseaba un Estado confesional ni la prohibición del divorcio, o sea, la prohibición para los católicos. Se podía uno divorciar si apostataba, ¿no?, públicamente, lo cual era también un riesgo entonces, ¿no? Tampoco a la Falange le gustaba la pudibundez preconizada por los obispos. O sea, el obispo Pildain llegó a prohibir los bailes públicos y a hacer un desplante a Franco por permitirlos. Y no estaba tampoco de acuerdo la Falange con otras prerrogativas eclesiásticas. Y a su vez,
Los obispos desconfiaban de la Falange, de sus aspiraciones que llamaban totalitarias o estatalistas, y sus relaciones con el fascismo italiano y sobre todo con el nazismo. O sea, el papado había condenado muy seriamente al nazismo en la carta encíclica Mitbrennen der Sorge, que había dado lugar en Alemania a unas reacciones muy furiosas de los nazis, con manifestaciones llamando incluso a colgarlos a los curas, ¿no? Sí. Estas cosas ocurrieron, no Sí. se deben olvidar, aunque no son lo esencial ni lo más importante, pero ocurrieron. El alto clero pues ganó casi siempre en su pulso soterrado por el control de la enseñanza y de la prensa y por la definición ideológica del nuevo Estado. Hubo un reparto entre Falange y el clero, ¿no? Pero en general cuando había un conflicto el régimen protegía al clero. Casi todo el episcopado se identificó, a menudo fervorosamente, con Franco por haber salvado a la Iglesia. Una excepción fue el integrista cardenal Segura, a quien la República le había obligado a exiliarse y que había perdido su condición de primado a favor de Gomá. Bueno, pues Segura provocaba incidentes con los falangistas, exigía la inmediata restauración monárquica y calificaba a Franco de usurpador. En fin, creo que Franco lo definió alguna vez como una cruz que le había caído. La Iglesia iba a ser mucho más que la Falange o cualquier otro sector, el sostén espiritual y el sostén ideológico del régimen. Al terminar la guerra, el franquismo se definió como católico, por cuanto se identificaba con las exigencias de la Iglesia en relación con la confesionalidad, la familia, la moral, la justicia social, etc. Y por esa compenetración se ha llamado nacionalcatolicismo, un término denigratorio que intenta asociarlo un poco con el nacionalsocialismo, aunque evidentemente no es lo mismo, pero sí tenía algo de cierto en el sentido de que identificaba demasiado fuertemente, vamos a decir, el catolicismo con España. Parece que España era de manera connatural católica, y según Menéndez Pelayo y algunos otros, si España dejaba de ser católica se iba a disgregar en 40 taifas, ¿no? Cosa que no tiene por qué ocurrir. A la larga, como digo, la confesionalidad católica resultaría suicida para el franquismo cuando el Concilio Vaticano II cambiara la orientación de la Iglesia en relación con los estados y, como he dicho, hostigara abiertamente al franquismo. No toda la Iglesia, entendámonos, sí, pero algunos de sus sectores más dinámicos y protegidos por el sector dominante. La compenetración entre Iglesia y Estado nacía de una concepción de fondo entre los vencedores que atribuían los desastres pasados a la sustitución de las virtudes cristianas por ideologías antirreligiosas. Bueno, pues la recuperación moral debía entonces estimular un vigoroso impulso espiritual, cultural y político que volviera a situar a España al nivel de su siglo de oro, porque el vigor de aquel siglo se atribuía al catolicismo. Bueno, aunque la identificación un tanto mística entre España y el catolicismo resultaba difícil de concretar políticamente, porque como digo, España, es una nación y el catolicismo es universalista, bueno, pues ya digo, era difícil de concretar políticamente y de justificar históricamente, porque España no había dejado de ser católica en su larga decadencia, o sea, no siempre en la época, en el siglo de oro sí era muy católica, pero cuando decayó seguía siendo católica. Y no siempre había favorecido Roma a los intereses hispanos. Otro punto clave en el franquismo era el ejército. Suele describirse al ejército como la base de aquel Estado, una idea que se puede predicar de cualquier Estado. Todos los Estados, en último extremo, se basan en la fuerza armada, pero aunque de distinta manera unos de otros, ¿no? Porque ningún Estado podría sobrevivir a un ejército que le fuera desafecto. Pero aquí se trata de algo más concreto. En una sociedad semidesarticulada por la división ideológica y bélica,
pues las Fuerzas Armadas debían desempeñar un papel eminente, porque estaban más sólidamente organizadas que el conjunto de la sociedad, estaban menos inmersas en querellas políticas. Y prácticamente su ideología, por así llamarla, era la defensa del Estado, de la nación, ¿no? En una posguerra que estuvo marcada por la proximidad de una Europa en llamas y por el maquis, pues los militares hegemonizaron el gobierno. 45,6% de los ministros y el 36% en otros altos puestos eran militares. Y la Falange, que era la familia más combativa entonces, tendría respectivamente un 37 y un 30% de altos cargos y ministros. Los presupuestos militares y policiales en estos 5 años oscilarían entre el 50 y el 40%, unas proporciones que bajaron rápidamente al consolidarse la paz. Es decir, esto pasa en cualquier país, en cualquier situación. Cuando está en peligro, un peligro muy serio, como ocurrió en España durante la Guerra Civil y después, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, e incluso más tarde, debido al intento extranjero de aislar a España, pues lógicamente la cuestión militar pasaba a primer plano. La guerra había dejado una élite militar de probada competencia, de lealtad a Franco y con una concepción tradicional y católica de la patria, pero sin mayores matices. En general los militares no eran demasiado fervientes católicos, aunque eran desde luego católicos, ¿no? Varios generales eran monárquicos, aunque el monarquismo bajaba mucho entre los jefes y oficiales. Y también había algunos carlistas y falangistas, pero en conjunto la politización militar era escasa. Varios generales monárquicos pues conspiraron contra Franco, a veces de modo peligroso, o rondando lo que suele entenderse por alta traición, hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Se acusaría a Muñoz Grandes, con razón o sin ella, de maniobras pro-alemanas, y con todo, aparte de intrigas peligrosas durante la Segunda Guerra Mundial y luego posteriormente, algunas también, el grueso del ejército no orientó la política práctica del régimen, ni la quiso orientar, manteniéndose como garantía última de estabilidad por encima o por debajo de las discordias entre las familias. En fin. Claro. Nos quedan 10 minutos, don Pío. ¿Cuánto? 10 minutos, tenemos bien. tiempo. Sí. Pues así como vemos que el franquismo distaba mucho de la imagen monolítica con que a veces lo pintan, porque en él bregaban e intrigaban en sordina familias inamistosas entre sí, o internamente poco homogéneas, todas con un sector opuesto a Franco. Los carlistas tenían un sector antifranquista, los falangistas también, los monárquicos también, y los monárquicos el más peligroso de todos, y el clero también, que además en el clero evolucionó hacia una oposición bastante fuerte, ¿no? Si pese a todo ello se mantuvo una unidad bastante funcional durante decenios, se debió al recuerdo del peligro común y a la personalidad de Franco. Es decir, Franco quedó como el árbitro y el jefe indiscutido para la mayoría, un árbitro flexible, ¿no?, que daba mayor relevancia a unos o a otros grupos según exigía los tiempos y los momentos, ¿no? Sí. Pero sin prescindir de ninguno. Recuérdese que incluso cuando el propio Serrano Suñer proclamaba que al final de la Segunda Guerra Mundial que había que prescindir de la Falange para salvarse, pues Franco no prescindió en absoluto, ¿no? Franco dispuso de poderes prácticamente absolutos, pero que los utilizó siempre con mucha circunspección y en un proceso de institucionalización. O sea, Franco sí tenía un prestigio enorme, era el árbitro, pero siempre permitió que otros partidos, otros grupos hicieran política, y además procuró institucionalizar el régimen de tal manera que pudiera prescindir de él, en último extremo.
cosa que no fue posible por razones que ya iremos viendo, ¿no? O sea, al final todo el mundo estaba de acuerdo en que Franco era imprescindible, pero sin él la institucionalización que buscó el régimen no llegó a cuajar del todo. Sí. Entre otras cosas, como digo, porque las propias familias del régimen estaban cada vez más discordes entre sí, ¿no? Puede definirse al franquismo como un régimen doctrinalmente ecléctico y además pragmático sobre unos principios de patriotismo y catolicismo. Estos rasgos le dieron su fuerza, pero le impedirían mantenerse a la larga porque, dada su escasa elaboración teórica, ¿no?, como iremos viendo, ¿no? Volviendo a Orwell, del que hemos hablado también, que traza un paisaje muy negativo del Frente Popular, pero al mismo tiempo piensa que los nacionales eran peores todavía. Bueno, pues este Orwell ignoraba la historia de España y juzgaba según el modelo marxista de lucha de clases que adjudicaba al país un carácter semifeudal. Pero si España no era el país más rico y más ilustrado de Europa en la guerra o en la República, tampoco era el más atrasado. Europa podría describirse como una amplia región centro-occidental desarrollada, Alemania, Francia, Gran Bretaña y países menores, medio rodeada de una franja más pobre, desde Irlanda a Finlandia, pasando por el sur y el este del continente. En esa franja, menos rica que el centro del continente, pues España ocupaba uno de los puestos mejores, después de Italia, y evolucionaba desde el siglo XIX al modo capitalista con gobiernos liberales. Un capitalismo débil, pero robusteciendo pero que se fue robusteciendo, ¿no?, desde principios del siglo XX y más bajo la dictadura de Primo de Rivera. En cuanto a la enseñanza, la liberal Restauración la había atendido poco. En general, los liberales en España han atendido poco la enseñanza y la cultura. Sí, sí. Y en 1930 el analfabetismo se acercaba al 30%. Es decir, que no es que el país fuera un país analfabeto. Era un país en que más del 70% sabían leer y escribir, mejor o peor, ¿no? La República hizo hincapié en este asunto del analfabetismo, pero sus datos de construcción de escuela fueron muy inflados por la propaganda y los mayores presupuestos de enseñanza, que nunca fueron generosos, se dieron en el bienio de gobierno derechista, el que llaman ellos el bienio negro. Esta evolución lenta, pero de creciente firmeza, pues había quebrado precisamente con la República, en la cual el hambre había vuelto a los niveles de 30 años atrás. La llegada de la República había coincidido con la Gran Depresión Mundial, iniciada en 1929. Esto, claro, le restó posibilidades de crecimiento, pero los retrocesos tuvieron aún más el sello de las medidas demagógicas tomadas por los políticos. Estos fueron los que profundizaron el retroceso en España, el retroceso económico y no solo económico, ¿no? Pocos de ellos, de los dirigentes, entendían de economía. Baste decir que la izquierda cerró la Universidad Jesuita de Deusto, donde existía el único centro superior de estudios económicos. Pues así era. Por otra parte, el Frente Popular había desarticulado el tejido productivo desde las elecciones del 36, con sus huelgas constantes y salvajes, la mayoría de ellas, con sus exacciones, con su inseguridad jurídica y con imposiciones sindicales que no beneficiaban para nada a los trabajadores. Así que se planteaba qué iba a pasar tras la victoria. Una vez aplastado el marxismo, el liberalismo quedaba también descartado. Porque los liberales habían gobernado el país desde el primer tercio del siglo XIX, pero por su inestabilidad, por sus pronunciamientos, sus peleas entre ellos, por haber desembocado en el Frente Popular, por estas razones los nacionales les achacaban desorden y revolución. O sea, promotores de la revolución incluso sin quererla, ¿no? Franco se había formado en un ejército liberal
y señalaría que en 90 años el liberalismo había tenido 101 gobiernos, 3 guerras civiles, innumerables disturbios, terrorismo, revueltas republicanas, pronunciamientos, varios jefes de gobierno asesinados, pérdida de las colonias, etc. Los liberales habían auspiciado la epiléptica Primera República y la Segunda, que Franco describe así. En poco más de 5 años hubo 2 presidentes, 12 gobiernos, una constitución constantemente suspendida, repetidos incendios de conventos, iglesias y persecuciones religiosas, 7 intensos movimientos de perturbación del orden público, una revolución comunista, se refiere a la del 34, pues socialista en realidad, ¿no? Socialista separatista, el intento de separación de 2 regiones y el asesinato por orden del gobierno del jefe de la oposición. El balance, estoy citando a Franco, no puede ser más desdichado. Pues bien, la experiencia del liberalismo, afirmaban, había demostrado su inadecuación para España. Esto era lo que entonces se pensaba y hay que explicar por qué el régimen no fue liberal. Y sin embargo fue muy liberal en otros aspectos. No solo a Franco y a los suyos les defraudó el experimento republicano. Los 3 escritores liberales más prestigiosos de su tiempo, Ortega y Gasset, Marañón y Pérez de Ayala, pues se les llamó los padres espirituales de la República. ¿Por qué? Pues porque habían contribuido a traerla con un célebre manifiesto y poco después se opondrían radicalmente al Frente Popular y a la República misma durante la guerra. O sea, quien concretaba su actitud fue Marañón en sus cartas. Dice: mi respeto y mi amor por la verdad me obligan a reconocer que la República ha sido un fracaso trágico. Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y canallería de estos cretinos criminales, se refiere a los republicanos y Frente Populistas, y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado, o sea, a los nacionales? Y Besteiro, precisamente, el socialista Besteiro, pues hizo un juicio muy similar, que señalaba el mérito de los nacionales, sean los que quieran sus defectos, para romper la dinámica comunista, ¿no? De modo que a la hora de la victoria, el bando nacional coincidía al menos en dar por fracasada la experiencia liberal y democrática en España. En realidad, el liberalismo se hallaba entonces en crisis en toda Europa. Según la crítica franquista, la democracia liberal aislaba a los individuos, los desgajaba de sus asociaciones naturales como la familia, el municipio, el sindicato, y los dejaba a merced de las demagogias partidistas que corroían los principios morales y eran insensibles al interés común. Por lo tanto, el nuevo Estado debía ser capaz de derrotar al comunismo y de superar, superar a la democracia liberal. Esta superación consistiría en una llamada democracia orgánica, donde el pueblo participaría en la política a través de las asociaciones naturales, el sindicato, el municipio y la familia, ¿no? La idea procedía de la Alemania del siglo XIX y llegó a España a través, curiosamente, de la institución libre de enseñanza. Fue teorizada además la democracia orgánica pues por socialistas como Fernando de los Ríos o por liberales como Salvador de Madariaga. El nuevo régimen pues veía en los sindicatos no orgánicos factores de descomposición social y para asegurar la colaboración entre el capital y el trabajo instituyó el sindicato único, que llamó vertical por incluir a patronos y obreros. No obstante, había asociaciones sindicales, sobre todo de la Iglesia, ¿no? Los partidos fueron acusados de los mismos vicios y fueron también rechazados, pero de hecho subsistieron a su manera, ¿no?, como la llamada las familias. La democracia orgánica nunca se aplicó a fondo, quizá porque era inaplicable. En la práctica originó regímenes autoritarios, no totalitarios como los comunistas o el nazismo, o en menor medida el fascismo italiano. Todo esto tiene que ser reestudiado porque está tan lastrado por la propaganda que, en fin, en el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea lo abordo un poquillo, ¿no? Hay que abordarlo como una cosa básica, pero queda mucho por desarrollar. La diferencia importa porque en el totalitarismo el partido único ocupa el Estado,
que a su vez tiende a absorber a la sociedad. Mientras que sobre el franquismo de los años 40, como exponía el filósofo Julián Marías, esto es lo que me hizo sentir el valor del liberalismo económico. En la España posterior a la guerra descubrí el inmenso valor de la economía privada. Poder comprar la carne, las verduras o los trajes en un comercio particular, no en un comercio estatal. Poder publicar en una editorial privada o en una revista del mismo carácter, aunque fuese con censura. Cobrar algún dinero de una empresa también privada, no del omnipotente Estado. Todas las libertades dependían de esta. En España no había libertad política. Esto es falso. Había libertad política para los partidarios del régimen, no la había para los que habían ocasionado la guerra, claro. Pero sí, en España no había libertad política y la economía estaba intervenida y mediatizada, pero eran cortapisas a una realidad que seguía siendo privada, múltiple, con la cual se podía contar y tratar. Había un coeficiente muy apreciable de libertad personal y social, porque subsistía un sistema económico que en sus líneas generales era liberal. Este es el juicio de Julián Marías y creo que en general es bastante justo. El franquismo solo impuso una privación de libertades relativa y siempre mantuvo un aparato estatal reducido, mucho menor que el actual, y por ello más liberal en ese sentido concreto. O sea, el liberalismo trata siempre de disminuir el poder del Estado y el volumen del Estado, ¿no? En 1945, el Estado disponía de 280.000 empleados públicos para una población de 26 millones de habitantes. Mantenía una baja presión fiscal y el gasto público en relación con el PIB permaneció en torno al 10-15% durante toda la vida del régimen. Don Pío, nos queda un minutín rápido. Pues ya termino. Sí. Después del franquismo, el gasto público llegaría hasta el 40% y hasta el 50% del PIB en gran parte de Europa Occidental. Y paradójicamente serían las democracias europeas las que más expandiesen el Estado, contrariando unas tesis liberales clásicas. Como vemos, el franquismo es un tema a clarificar casi por completo, porque está tan vulnerado, ¿no? Tan falsificado, tan falseado por propagandas de un lado y de otro, que en fin, y el hecho real es que el franquismo significó, ante todo, la continuidad histórica de España, y lo que está ahora amenazado por los enemigos del franquismo es precisamente la continuidad histórica de España y también de la democracia. Pues don Pío, lo dejamos aquí, si le parece, con esta última reflexión, con la promesa, Dios mediante, de volver la próxima semana aquí a Informa Radio. De acuerdo. Muchas gracias a todos y un abrazo. Un abrazo muy fuerte.